Amada familia de la fe, sean bienvenidos a este nuevo culto virtual. Hoy día domingo 15 de noviembre. Ya estamos entrando ya a la mitad del último mes del año. Gracias a Dios por poder grabar este culto virtual. Los invito a que oremos para poder comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, con gratitud porque tú nos das la vida, con gratitud porque tú eres nuestro proveedor. Te entregamos este tiempo, Padre. Sea usted usando un instrumento, Padre, en forma sobrenatural. Saca todo lo que te estorba de Luis. Saca todo problema de salud de Luis para que pueda predicar su palabra en este día. Saca todo espíritu que venga a distraernos, Padre, que su palabra pueda fluir, que los corazones estén atentos, que espiritualmente, Padre, deseemos el alimento. Gracias, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Nos presentamos delante de ti, Padre, como congregación para recibir su palabra. Gracias, bienvenido es Espíritu Santo. Te adoramos en esta hora. Sea usted ministrando en medio de nosotros. Gracias, Señor. Todo es para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy día, amados, la, está en el capítulo 3 de Génesis y es el verso 7. Y la he titulado Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Voy a leer Génesis 13. Si usted busca en su Biblia para que leamos juntos, ese va a ser el texto central de este sermón. Esperemos que sea el Señor ayudándonos a poder entender su palabra. Esta palabra nació de un mensaje que envió de los devocionales que manda mi madre en la semana. Hubo un audio que manda de esta hermana argentina, Fabiana, y cuando lo escuché, el Señor me mostraba que tratara de profundizar en esa palabra, y eso es lo que pretendo hacer con la ayuda del Señor en este día domingo. Entonces vamos a profundizar en ese verso 7 del capítulo 3 de Génesis. Y para que entendamos el contexto, obviamente, vamos a leer el capítulo 3 del versículo 1 al 13. Dice tu Biblia, desobediencia del hombre. Verso 3 en adelante, dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El mal siempre trayendo lo contrario a lo que la palabra del Señor nos dice. El mal viene y le dice, no, Dios está mintiendo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El verso central. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Verso 2, 11. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Entonces, ese es el contexto para que podamos entender, y vamos a profundizar un poquito en este contexto de este capítulo para posteriormente llegar al versículo 7, que es donde yo quiero profundizar, que dice el versículo 7: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, la inocencia que ellos tenían, y que cuando pecan dejan de tenerla porque los ojos son abiertos y pueden darse cuenta que están desnudos, ¿cierto? Y pueden conocer entre lo bueno y lo malo. Eh, no lo busque, yo se lo leo. En Génesis 2:25, es decir, un capítulo antes, dice: Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Siempre la Biblia nos quiere entregar un mensaje. Entonces, dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, eh, porque había una inocencia, ¿ya? La inocencia que nos habla Génesis 2:25 es reemplazada por la culpa y la vergüenza cuando se cae en la desobediencia y en el pecado en el capítulo 3. Entonces, desde ese momento, ¿cierto? Tuvieron que apoyarse Adán y Eva en su conciencia para poder distinguir entre el bien y la nueva capacidad adquirida de ver y conocer el mal, que la adquieren al desobedecer a Dios. Entonces, en el verso 9 del capítulo 3 de Génesis, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Esa pregunta fue el modo en que Dios lleva a Adán a explicarle el por qué se estaba escondiendo, porque claramente Dios sabía dónde estaba. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces, a través de la pregunta, Dios quiere encontrar una respuesta en Adán para saber por qué se estaba escondiendo. Pero sin embargo, la vergüenza, el remordimiento, la confusión, la culpa, el temor, llevaron a Adán y a Eva a esconderse de Dios. En el verso 11 nos dice la palabra: y Dios les dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Entonces inmediatamente Dios empieza a preguntarle a Adán. Entonces, el pecado de Adán queda patente por este conocimiento adquirido que antes no tenía, eh, del mal, y ven la desnudez obviamente como algo malo, ¿ya? Pero Dios seguía esperando que Adán confesara aquello que había hecho, no que se excusara. Ya, esa es la palabra que Dios nos quiere hablar a nosotros. Eh, y que vamos a ir aprendiendo a través de este sermón. Entonces, podemos desprender de esta enseñanza que la resistencia fundamental de los pecadores es
no reconocer sus pecados. Y el tema sigue siendo el arrepentimiento. Llegamos a un tema central de la predicación de los hijos de Dios cuando predicamos de que Cristo, cierto, que el Evangelio de la cruz de Cristo nos llama a arrepentirnos para aceptar el sacrificio que hace Cristo en la cruz del Calvario. Pero sin embargo, este problema hasta hoy día, amado, amada, hasta el día de hoy, es un problema que tiene que ver con la eternidad del hombre que vive en la tierra, pero aún así, sabiendo el hombre que hay una eternidad con Dios y hay una eternidad sin Dios, el hombre hasta el día de hoy se resiste a arrepentirse. Y eso es terrible. Es terrible porque cuando un pecador se arrepiente, no importa la gravedad de su pecado, recibe el perdón. Pero cuando un pecador no se arrepiente, independiente de la profundidad de su pecado, va a recibir juicio, aunque sea un pecado simple o aunque sea un pecado profundo y grande. Es impresionante. Verso 12, y el hombre respondió, voy a tocar solo algunos versículos del contexto del capítulo 3, solamente para que entienda, y posteriormente voy a desarrollar el verso 7. En el verso 12 de Génesis 3, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y acá quiero leerles, mire, de una manera miserable, Adán pasa la responsabilidad a Dios por haberle dado a Eva. Es grave. Esto solo intensifica la tragedia en la cual estaba involucrado Adán, por cuanto Adán había transgredido a sabiendas de la prohibición de Dios, pero seguía sin estar dispuesto a abrir su corazón delante de Dios y reconocer su pecado. Entonces nos encontramos en este capítulo 3, en un capítulo que muchos estudiosos de la Biblia lo llaman como uno de los capítulos más importantes de la palabra, porque habla de la caída. Y estos expositores o estudiosos de la Biblia comentan que en el capítulo 1 y 2 observamos que el hombre se encuentra en un estado de inocencia y todo fluye con perfección. Y hay una relación íntima de comunión entre Dios y el hombre. Pero posteriormente de este capítulo 3 de Génesis, de la caída, posteriormente de la caída, en los siguientes capítulos vamos encontrando que empiezan a aparecer los celos, la ira, el asesinato, la mentira, la maldad, la corrupción, la rebelión y el juicio. Ese es el contexto de la importancia del capítulo 3. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender del capítulo 3? Las voy a leer porque saqué 8 lecciones. La primera lección que podemos aprender es que aquí encontramos la explicación divina sobre la actual condición caída de nuestra raza. Hay una explicación divina al por qué hoy día delante de nuestros ojos hay una raza, hay una humanidad caída. En segundo lugar, aquí aprendemos acerca de las estratagemas sutiles del adversario nuestro, el diablo, porque sigue operando de la misma forma como operó en Génesis 3, sutilmente trayendo el engaño y llevando al hombre a la perdición. Tercera lección que aprendemos. Aquí contemplamos la impotencia total del hombre para transitar por el sendero de la justicia sin contar con la gracia divina. Es decir, es imposible que un hombre que no sea nacido de nuevo y tenga esta gracia divina pueda caminar por el sendero de la justicia. Número 4, aquí descubrimos los efectos espirituales del pecado y al hombre procurando huir de Dios. Tal como en Génesis 3
lo traemos a nuestros días y es el mismo diagnóstico. El hombre procurando huir de Dios. Punto 5. Aquí discernimos la actitud de Dios hacia el pecador culpable. Punto 6. Aquí observamos la tendencia universal de la naturaleza humana de cubrir su propia vergüenza moral por medio de obras realizadas por sus propias manos. Y eso lo vemos ante nuestros ojos en estos tiempos, sobre todo en tiempos de pandemias, tiempos de confinamiento, tiempos de cuarentena. Hemos visto el alejamiento del mundo hacia Dios en una oportunidad que, como prediqué anteriormente, era una oportunidad, en mi opinión como pastor, una oportunidad que Dios daba a la humanidad de tener un tiempo en casa previo a un juicio que va a venir sobre el mundo. Pero el hombre, en su desobediencia total, hizo lo contrario, se llenó de afanes, aún aunque las leyes y las autoridades le dijeron quédate en casa. El hombre, teniendo un tiempo para buscar a Dios, teniendo un tiempo para reunir cada hombre a su familia y empezar a contar las historias de Dios a sus hijos, a sus nietos, a su esposa, se volcó el mundo en lo que expliqué en sermones anteriores, en que subieron las demandas de los canales pagados, las suscripciones aumentaron, Netflix se forró en plata, subieron la cantidad de cursos que las personas tomaban, cursos de cocina, cursos de todo, cursos de baile, todo lo que yo podría hablarles todo el día de todas las actividades que el hombre tomó. Solamente el hombre dejó de lado a Dios. Y eso fortalece la lección 6 que aprendemos de la caída. Aquí observamos la tendencia universal de la naturaleza humana de cubrir su propia vergüenza moral por medio de obras realizadas por sus propias manos. Y eso, amados, eh, eso no es gratuito. O sea, quiero ser bastante claro. Yo puedo hacer una corrección, puedo hacer un sermón, yo te puedo alentar, pero también tengo el deber de decirte la verdad. Cada cosa que nosotros hacemos tiene una consecuencia y esto obviamente no es gratis. Va a tener una paga, va a tener un cobro, algo va a haber que pagar y siempre estoy hablando espiritualmente para que quien ha caído en eso reciba este sermón como que Dios te está hablando a través de una atalaya para decirte que estás haciendo las cosas mal, para decirte que es tiempo de que le dediques tiempo a Dios. Se nos va a ir el 2020, el año 2021 va a ser un año difícil, va a ser un año de una recesión mundial como nunca ha habido en el mundo. Eh, te lo puedo decir en lo que yo trabajo. Es impresionante como hemos visto con mi esposa la gente que ha ido quedando sin trabajo, cómo nos van devolviendo los arriendos y cómo estamos tapados de propiedades para arrendar y no hay gente que las arriende porque simplemente no hay gente que tenga un buen trabajo y vemos cómo se viene esto, se viene muy duro. Así que toma estas palabras. Si has dedicado el año 2020 erróneamente a invertir el 90% de tu tiempo en otras cosas o el 99% y entregarle el 1% a Dios, aún hay tiempo de cambiar, aún es tiempo de que busques al Señor, aún es tiempo de que escuches los cultos virtuales, aún es tiempo de que tomes el rol a cada hombre que está escuchando de sacerdote del hogar. El sacerdote que no cumple con su rol de sacerdote no va a ser gratis, no va a ser, la palabra dice que Dios no va a tener por inocente a la persona que peca. Y eso es un pecado, porque cuando Dios nos da una responsabilidad a cada varón y nosotros esa responsabilidad la tenemos
por poca cosa vamos a tener que pagar, y me incluyo, las consecuencias de esa acción errada. Así que seguimos. En el octavo lección que sacamos, aquí aprendemos que el hombre no puede acercarse a Dios a no ser que sea a través de un mediador. Y acá también lo vemos hasta el día de hoy día. ¿Qué puedo decir como pastor? Que hay gente muriendo, que te toca orar por personas que están al borde de la muerte y aún así no quieren reconocer abiertamente la necesidad de un mediador, la necesidad de un salvador. Es decir, las personas, en mi opinión, no le toman el peso a la palabra de Dios. Y hay dos alternativas: o simplemente no están entendiendo la Biblia o simplemente no la quieren entender, aunque esté en juego su eternidad. Así que esas son las lecciones que yo puedo sacar de esas 8 lecciones de Génesis 3, para entrar ya a profundizar en el verso 7, que es lo que me tocó de ese mensaje que, como les decía al comienzo, envió mi madre en la semana. Antes de pasar a eso, para que entiendan que las estrategias del diablo no cambian, el apóstol Pablo, cuando habla en segunda, anótalo, segunda de Corintios 11, verso 14. Anótalo, segunda de Corintios 11, 14. El apóstol Pablo está hablando de los falsos apóstoles y las personas que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. Dice, segunda de Corintios 11, 14, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Ese quería dejarlo. Por eso no todo lo que brilla, como dice el dicho del mundo, es oro. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que habla de paz es de Dios. No todo el hombre carismático o la mujer carismática son señales de que son enviados de Dios. Y a través de el acercarnos a Dios, el acercarnos a su palabra, el ser obediente a Dios, el tratar de cumplir con la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra, nos va dando un discernimiento para poder entender lo que es bueno y lo que es malo cuando está delante de nuestros ojos. Y eso es maravilloso. Entonces entramos al verso central de Génesis capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, amado, con la caída del hombre, nos dice la Biblia que se abrieron los ojos y empezaron a entender lo malo. Empezaron los hombres a saber qué es malo y qué es bueno. Y desde ese día es el día, hasta hoy día, el día en que los seres humanos comenzamos a sentirnos cansados por dentro. Y aquí entro en este mensaje de la semana. Es el día en que los seres humanos comenzamos a sentirnos cansados por dentro. ¿Hay alguien que se sienta cansado por dentro? Sí, aquí hay uno. Cuando tú ves que parte el día y tú partes agotado y que no te das cuenta que el día terminó y te queda una agenda por cumplir, que la traspasas a tu hoja del día de mañana, y al día de mañana vuelves a partir cansado, cansada por dentro, porque es el día en que estamos hablando del versículo 7, cuando se abren los ojos, ¿cierto? Cuando se abren los ojos, eh, es el día en que los seres humanos comenzamos a caer en el engaño. ¿En cuál engaño? En que es más fácil escondernos de la vida. Es más fácil camuflar quiénes somos realmente. Es decir, cuando tendríamos que enfrentar la vida, el día a día, con una mirada a los ojos, diciendo yo no tengo nada que ocultar porque yo soy hijo de Dios y mi fuerza no radica en mí, radica en mi Creador. Mi provisión viene del Señor, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Cuando yo tengo esa formación espiritual,
y lo tengo claro en mi mente y en mi corazón, yo no tengo por qué esconderme, porque si soy débil, la palabra me dice que entonces soy fuerte, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces no tengo que usar máscaras ni tengo que usar caretas, ¿ya? Pero en ese día la humanidad empezamos a sentirnos cansados, empezamos, ¿cierto?, a caer en el engaño de que es más fácil escondernos de la vida y que es más fácil camuflarnos de la vida y que es más fácil vivir de apariencias y que es más fácil vivir de mentiras, hablar de mentiras, hacer amistades de mentiras, donde tú vas y te juntas y empiezas a hablar de cosas que tú sabes que estás mintiendo, que tú sabes que esa posición social que tú quieres decir que tienes no la tienes y caes en lo que hace el mundo. Y eso no es así. Eso no debe ser así en el reino de Dios. ¿Y por qué nos ponemos caretas? ¿Por qué nos escondemos? Para que no vean las marcas de nuestros errores, para que no vean nuestras heridas de guerra, para que no vean la sombra de la imperfección. Y cuando hacemos eso, estamos equivocados, porque en Dios las cosas no son así, son distintas, son distintas. Dios eh, va a hacer que nuestras imperfecciones sean de bendición para nuestras vidas y para nuestro entorno. ¿Qué ocurre? Cada día nos levantamos y nos esforzamos por ponernos máscaras, por ponernos eh, capas de héroes, capas de superhéroes. Dios no te llamó a ser un superhéroe, Dios no te llamó a ponerte caretas, Dios te llamó a tener una relación con Él para que en esa relación que tú tienes con Él, en esa relación hacia arriba, ¿cierto? Vertical, tú primeramente consigas tu salvación, eh, tengas a un Dios soberano, a tu Señor, y posteriormente esa luz que tú tienes la extiendas horizontalmente hacia todo tu entorno. Ahí hay un propósito del Señor. Cuando nos escondemos, no se cumple el propósito. Cuando nos escondemos, no somos luz para nuestro entorno. Cuando nos escondemos, pasamos a ser estadística de las estrategias del maligno y pasamos a comportarnos como se comporta cualquier persona que no tiene una relación personal con Dios. Es como el payaso que tiene que pintarse una cara con una sonrisa aunque su corazón esté destrozado por dentro. Y lo más grave, agravamos más todo cuando nos ponemos máscaras delante de Dios, porque claramente Dios conoce tu corazón y mi corazón. Este año 2020 lo hemos pasado con mascarillas. Y si tú te has dado cuenta, cuando usamos mascarilla, cuando voy a poner la experiencia mía, cuando voy al centro con mascarilla, ya solamente en el transcurso del metro empiezo a ahogarme. Cuando tú sales del metro y subes las escaleras y empiezas a caminar en el centro, ya no puedes respirar porque la mascarilla te empieza a asfixiar, te empieza a faltar el aire. Entonces, lo mismo ocurre con las máscaras que nos ponemos a nuestra alma. Esas máscaras nos asfixian nuestra alma, nos quitan el oxígeno que hacen que nuestro espíritu respire. Y eso es un error, eso es un error. Dios no nos llama a escondernos. ¿Cómo te levantaste hoy? Lamentablemente muchas veces estamos tan acostumbrados que nos levantamos e inmediatamente después de bañarnos, antes de salir a trabajar, nos ponemos esa máscara al alma o esa máscara espiritual para que todo el mundo vea que yo estoy bien, que yo soy inteligente, que a través de mis manos y mi inteligencia yo puedo caminar bien, que a través de mi condición social y mi profesión yo puedo ser exitoso. Eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que seas exitoso, sí.
le gusta que seas exitoso, que tengas un título, sí. Pero el mayor propósito de Dios es que tú tengas una relación personal con Él y que antes de ponerte una máscara a tu alma, tú ores y dependas del Señor. Ven a la presencia, como dice la canción, entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. Cuando día a día aprendemos a ir a su presencia, cuando día a día aprendemos a adorarle, las máscaras las sacamos y somos tal como somos. Podemos mirar a las personas a los ojos y no caemos en lo que cae el mundo. Amados, da una pena cuando ves a los cristianos que caen en lo mismo, en que comparten como personas del mundo. Hay cristianos que son adictos al teléfono. Tú te das cuenta que estás conversando con un cristiano y que no te está escuchando porque está pendiente de su teléfono. Eso no debe ser así. O sea, te lo digo con claridad. Lo que debería ser una familia cuando se junta, una familia, estoy dando mi opinión como pastor, es dejar los teléfonos en la habitación del lado, sobre todo ahora en pandemia que se ven más poco, y sentarse, aunque sea los 30 minutos que dura la 11 o los 40 minutos que dura el almuerzo y escucharse, mirarse a los ojos y preguntarse. Lo demás, te lo digo como una atalaya, tómalo o déjalo, no me afecta en nada. A mí, como hombre, no gano nada como hombre, solamente como pastor en obediencia a Dios me atrevo a decir lo que otros se callan. ¿Qué es lo que callan los otros? Es más bonito predicar algo que te guste, una palabra que todos digan, oye, estuvo maravillosa la palabra, y seguimos siendo igual, y después vamos y nos ponemos la máscara a nuestra alma. No, no, yo quiero que la persona que escuche esto, sea de la congregación, sea de mi familia, sea de otra iglesia, o sea una persona que no conoce al Señor, sepa que en la adicción que hay hoy día a las redes sociales, no está el Señor, claramente, no está Dios. Y un consejo que doy, cuando visites a tu papá, cuando visites a tu mamá, a tu abuelo o a tu abuela mientras están vivos y llegues a verlos, deja el celular en otra habitación y cuando hables con ellos, escúchalo. Y pregúntale algo distinto a lo que le has preguntado estos últimos años. No interesa si el tiempo está helado o está caluroso. Pregúntale mirando a los ojos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu esposa, ¿estás bien? ¿Quieres que ore por ti? ¿Estás triste? ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Voy a orar por ti. No nos preocupemos por lo económico, Dios es nuestro proveedor. Pero ¿sabes qué, amado? No es lo que estamos dando, no estamos dando el ancho. Hay suciedad en la casa de Dios. Falta subir el nivel. Nosotros podemos dar más de lo que estamos dando. Y eso los pastores lo vemos con tristeza. Porque cuando Dios te llama como pastor no es porque tú eres lindo. Dios te llama como pastor porque te da herramientas para discernir cosas que otras personas no tienen la capacidad de hacerlo. Y hablo de todos los pastores, no me estoy poniendo como referente. Un pastor tiene la capacidad de, sin que tú hables, leer espiritualmente cómo está tu vida. Y eso da tristeza porque tú ves que estamos fallando en el plan que tenemos, lo estamos haciendo mal, estamos viviendo, mi opinión de esta pandemia es que estamos viviendo en los afanes, estamos arriba de la pelota, como dice el mundo, y estamos levantándonos porque el mundo se levanta y estamos acostándonos porque se apagan las luces y hay que ir a acostarse, pero no estamos marcando la diferencia espiritual que Dios quiere que marquemos. No estamos siendo intercesores, no estamos intercediendo por nuestro país, estamos cayendo en dar opiniones igual que cualquier mundano o mundana, sobre todo con las situaciones políticas, hablamos como cualquier persona mundana, defendemos con uñas, con garras al político o a la política de turno. Y Dios no es de izquierda ni de derecha.
Dios se divide entre la altura que hay que buscarlo y entre lo profundo donde Él no está, abajo. Entonces debemos cambiar el chip, empezar a buscar al Señor, para que esa luz que nos alumbra, que nos ilumina por tener una relación personal con Dios, cuando Moisés estuvo en el monte con Dios, dice la palabra que resplandecía su cara, que a la gente le costaba mirarlo, porque era tanto como llegó este hombre lleno del Señor, que su cara brillaba. Y lo mismo debe ocurrir con nosotros, debemos procurar estar con Dios para que nuestro entorno brille, pero lo estamos haciendo mal. O simplemente yo soy un pastor enfermo y ustedes están todos bien, porque también puede ser una alternativa. Simplemente que yo no esté entendiendo el tema y ustedes están súper bien y permítanme aplaudirlos porque realmente me han sorprendido. Pero no es así, no es así. Lamentablemente, preguntaba cómo te levantaste hoy. Lamentablemente, muchas veces recurrimos a las máscaras, muchas veces recurrimos a poner muros entre nosotros mismos y lamentablemente muchas veces, y eso es lo más grave, le ponemos muros a Dios. No, Señor, métete hasta aquí nomás, déjame cuando yo te voy a buscar, pero déjame mi espacio, déjame tomar aire, no te metas acá, porque acá mando yo, acá está sentado el apellido que de cada uno de ustedes aquí está Castro, y en el otro ponle tu apellido, ahí está este, y no me vas a mover de aquí, Señor. Y eso es pecado. Entonces nos equivocamos al poner máscaras a nuestra alma. ¿Por qué? Porque Dios es el único. Cuando nuestra alma se asfixia, es el único que puede devolvernos y darnos aliento, porque Dios es el único que puede recordarnos quiénes somos nosotros realmente. Dios es el único que puede renovar nuestras fuerzas. Los susurros de la voz de Dios en los oídos siguen recordándonos que no es necesario que andemos con máscaras, no es necesario que te pongas una máscara. Dios no nos pide que seamos como ese o como esa. No, Dios quiere que seas tú con Él, tú con Él. Ámate a ti mismo, ámate a ti misma. Sé tú tu mejor amiga, sé tú tu mejor amigo. Valórate. ¿Sabes qué es valentía? Valentía es dejar caer nuestra máscara delante de nuestro Señor Jesucristo. Esa es valentía. ¿Qué ocurre cuando dejas caer las máscaras? Con esto estoy terminando. ¿Qué ocurre cuando dejas caer la máscara? Somos libres para ser imperfectamente quienes somos. Si te puedo dar un testimonio, es que yo soy libre de ser imperfectamente como soy, porque si hay alguien imperfecto, heme aquí. Si hay alguien que tiene muchas trabas de sintomatologías físicas para vivir su día a día, soy yo. Yo necesito, si el Señor me va a sanar, que me sane, y si no, necesito acudir al médico para solucionar varios problemas físicos que tengo. Sé imperfectamente quién soy. Dios no necesita venir a decirme, bájate, porque sé que yo sin Dios no soy nada. Entonces, el único héroe verdadero de la historia de la humanidad vino a este mundo despojándose. La palabra nos dice que siendo él en forma de Dios, ¿cierto? No estimó eso como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó. Entonces el único héroe que fue Jesús se despojó. Por lo tanto, él no vino despojándose, no disfrazándose. Por lo tanto, cuando nos ponemos máscaras y nos disfrazamos, no estamos siguiendo el modelo de Dios, estamos siguiendo otro modelo. ¿Por qué? Porque en Cristo no hay capas de superhéroe. En Cristo hay brazos abiertos en una cruz y esos brazos abiertos son por amor hacia ti y por amor hacia mí.
Dios te conoce, Dios me conoce, Él nos creó. Es más, Dios sabe que hay una parte de Él dentro de ti y Dios sabe que hay una parte de Él dentro de mí. Y eso lo aprendemos y lo hacemos nuestro cuando tenemos una relación personal con Dios. Por lo tanto, la invitación que Dios nos hace hoy día es a vivir una vida libre de máscaras, a entender que somos imperfectos y que tú no tienes que agradar a las personas que están a tu alrededor, tú tienes que preocuparte de agradar a Dios. Cuando tú agradas a Dios, Dios te va a dar la gracia y la luz para agradar a tu entorno. Somos imperfectos, no tan hermosos o hermosa, pero profundamente amado o amadas. Y esto es tremendo. Algunas cosas son amadas porque son hermosas. Obviamente, las cosas hermosas las amamos, sean físicas, eh, sean humanas, sean humanos. Pero hay otras que son hermosas porque son amadas. Tú eres hermosa porque eres amada por Dios. Tú eres hermoso porque eres amado por Dios. Y eso es tremendo. Eso no lo puede adquirir nadie que no haya nacido de nuevo y haya pasado por el proceso de arrepentirse de sus pecados y de recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Sabes lo que ve Dios debajo de tu máscara? Dios no ve el desastre que tú crees que tú eres. Dios ve un ser maravilloso. Y es más, un ser maravilloso, profundamente amado. Un ser maravilloso. Una mujer maravillosa, profundamente amada. Por eso, lo importante es cómo te ve Dios. La gracia de Dios en nuestro corazón hace eso, que nos veamos hermosos porque somos profundamente amados. Eso lo hace la gracia de Dios. Y aún la gracia de Dios sana nuestras heridas. Dios conoce que tenemos polvo. Es más, Dios ve ese polvo del último pozo donde te hundiste o donde me hundí. Dios lo ve, Dios lo ve, pero en su gracia nos limpia ese polvo, esa tierra, y nos levanta y nos dice, no importa que te caíste, volviste a caer en un pozo, no importa, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, estás del lado del campeón, estás del lado del vencedor. Así que amado, amada, es tiempo de sacarnos las máscaras, es tiempo de obedecer a Dios. La fe conduce a la obediencia y la incredulidad conduce a la desobediencia. Vamos a terminar acá, amados hermanos. Voy a terminar un poco antes porque quiero que nos quedemos con esto último. Es tiempo de sacarnos las máscaras, estas máscaras que le ponemos a nuestra alma. Tú no necesitas ponerte máscaras, tú no necesitas esconderte. Dios te conoce. Lo que necesitamos es buscar desesperadamente a Dios, buscar desesperadamente profundizar nuestra relación con Dios, buscar desesperadamente arrepentirnos de las cosas que nos apartan de Dios, buscar desesperadamente ser el esposo que Dios quiere que sea, buscar desesperadamente ser la esposa que Dios quiere que sea, buscar desesperadamente ser el hijo, la hija que Dios quiere que sea, buscar desesperadamente honrar a mi padre y a mi madre, porque la palabra de Dios lo dice así. Necesitamos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Esa es la invitación, amado, amada. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor. Necesitamos subir nuestro nivel. Necesitamos salir de la mediocridad en que el enemigo nos hace transitar a veces durante demasiado tiempo, Señor,
Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos cuando estamos caminando o transitando por caminos que no son tuyos. Ayúdanos, Padre, a darnos discernimiento para arrepentirnos, para tomar el camino correcto, para ser transparentes, Señor. Tu palabra dice, Señor, que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Tu palabra dice que los mentirosos, Señor, van al infierno. Ayúdanos a dejar nuestros pecados, Señor. Tantas veces, Señor, que nos conformamos con seguir viviendo en este mundo, con seguir mintiéndonos, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo te pido por toda la familia de la fe, por cada uno de nosotros. Te pido por las personas por las cuales llevamos orando tanto tiempo. Acelera los pasos, Señor, para que estas personas se conviertan a ti en medio de estos tiempos difíciles, Señor. Ayuda a esta familia de la fe. Ayúdanos a cada uno a levantarnos, a entrar en la presencia tuya, Padre, con gratitud. Ayúdanos a tener temor de ti, Padre Santo. Ayúdanos a hacer luz, que mientras más oscuridad haya, más resplandezca nuestra luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, ayúdanos a entender hoy día que no necesitamos ponernos máscaras. Ayúdanos a entender que con todas nuestras imperfecciones somos hermosos y profundamente amados, amadas por ti. Gracias, Señor, te damos la gloria a ti. Te entregamos esta semana con todos sus afanes. Guarda nuestras entradas y nuestras salidas. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Haz en nosotros lo que tú tienes que hacer para que podamos seguirte, para que podamos ser obedientes. Saca la incredulidad de nuestras vidas para que por la fe podamos ser obedientes a tu palabra. Derrama tu paz sobre cada hogar, Padre, que está escuchando, cada familia que está escuchando esta palabra. Derrama, Padre, tu paz sobre ese hogar, la paz de Dios. Gracias, Señor, por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecida semana, familia de la fe. Nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo permite. Con amor en Cristo, Pastor Luis.